Bienvenidos y bienvenidas a Manos de Crochet, yo soy Stephanie y mira el hermoso top que te voy a enseñar a tejer hoy. Está tejido en la técnica tapestry para dibujar el corazón en el frente y te lo enseño todo. Comencemos con este tutorial. Voy a estar usando hilo crochet, es un hilo bastante delgado, fíjate que la hebra es súper delgada, entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a usar así, en doble hebra. Este cafecito no lo voy a usar, solo voy a usar el tono beige y el rojo, aunque si tú quieres puedes tejerlo con 3 tonos. Y voy a estar usando un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado o un nudo de inicio y a continuación vamos a tejer cadenas. Tomo lazada y la saco por dentro de la argollita. Voy tomando lazada y la voy sacando por dentro de la argollita. En total tejí 139 cadenas y esto en centímetros me dio unos 70 centímetros. Yo estoy tejiendo un top talla M, pero te voy a dejar las medidas de las tallas para que tengas una guía y lo hagas a tu medida. Es importante que el número de las cadenas sea impar. Bueno, ya yo tengo mis 139 cadenas de base, voy a hacer 2 cadenitas para devolverme. Estas 2 cadenas no las voy a contar como un punto alto. En la tercera cadena voy a realizar mi primer punto alto de esta vuelta. Tomo lazada, me voy a la siguiente cadena y realizo otro punto alto. Y voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada cadena hasta llegar a la última cadena. Y bien, ya tengo mi primera vuelta terminada. Para comenzar la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas. Recuerden que no están contando como un punto alto. Giro mi tejido y tejo mi primer punto alto tomando la cadenita de adelante. Miren cómo lo hago. No voy a tomar el punto completo así, no, sino que por delante solamente voy a tomar las cadenitas de adelante y hago mi primer punto alto. Tomo lazada y por delante tomo la cadenita y hago otro punto alto. Voy a tejer así toda esta vuelta tomando solo la cadena de adelante, un punto alto sobre cada punto alto. Terminé la vuelta número 2 y miren cómo debe quedar de este lado, queda como un hilito por fuera, este va a ser el lado derecho del top. Seguimos con la vuelta número 3, 2 cadenas para girar y comenzamos la tercera vuelta. Voy a tejer un punto alto, esta vez por la cadena de atrás. Aquí en el primer punto alto voy a tejer el punto alto. A ver, les voy a mostrar, miren, voy a tomar la cadenita así, ¿ok? En la vuelta anterior tomábamos la cadena por delante, es decir, la tomábamos, vamos a hacerlo aquí sin el hilo, la tomábamos así. En esta vuelta la vamos a tomar ahora por detrás, miren, así, ok. Entonces vamos a tejer el primer punto alto por detrás. Aquí tomo lazada, saco 2 y saco 2. Vamos al siguiente, un punto alto por detrás, otro punto alto por detrás. Y la tercera vuelta la vamos a tejer toda de esta manera. Seguimos tejiendo hasta llegar al último punto alto. Al llegar al final lo que vamos a hacer es intercalar la segunda vuelta y la tercera vuelta, ¿ok? La siguiente fila vamos a tomar el hilo por delante y en la otra por detrás. Una vuelta por delante y otra vuelta por detrás. Bueno, aquí he tejido en total unas 12 vueltas. Esto en centímetros me da, vamos a medir, tengo 13 centímetros. En caso de que desees un top más largo que el mío, aquí puedes tejer más vueltas. Bueno, entonces para comenzar la siguiente vuelta vamos a armar nuestro corazón. Este es más o menos el patrón que vamos a seguir. Yo se los voy a poner aquí para que ustedes le tomen una captura, pero les voy a explicar cómo va esto. Los cuadritos que están en blanco, cada cuadro cuenta 3 puntos, ¿ok? Entonces, este cuadrito que está aquí son 3 puntos altos, este son 3 y van 6, 3, 3, 3, 3. Cada cuadro cuenta 3 puntos. Aquí donde está el color negro, en este cuadrito, van 3 puntos, pero en el color rojo. 3 puntos altos en color rojo. Sigo tejiendo 3, 3, 3, 3, ok. Voy a tejer cada cuadrito como si fueran 3 puntos altos. Luego en la siguiente vuelta vamos tejiendo y en estos 3, o sea, 3 cuadros antes de estos 3 que haremos primero, vamos a tejer aquí 3 puntos en color rojo. Vamos a irlo haciendo, a medida que lo vamos haciendo les voy explicando para que lo entiendan mejor. Entonces, lo que voy a hacer, ¿cómo voy a saber en qué parte voy a meter esto, a cambiar el color? Yo tengo 139 puntos de base. Yo les dije que debía ser número impar.
Ok, las mías son 139 puntos, 139 cadenas con las que yo inicié. Entonces, aquí son 3 puntos para iniciar el corazón. Vamos a iniciarlo de abajo hacia arriba. 139 puntos menos 3, que son estos 3. 139 menos 3, me quedan 136. Esos 136 los voy a dividir entre 2, que son los que voy a tejer en el color en el que estamos tejiendo. De aquí hacia acá la mitad y de aquí hacia acá la otra mitad. Entonces 136 entre 2 me quedan 68. Quiere decir que voy a comenzar tejiendo 68 puntos altos y en el punto 69 vamos a hacer el cambio de color. O más bien en el punto 68 lo hacemos para tejer el punto 69. Ok, les explico esto porque ustedes van a tejer a su talla, entonces puede que ustedes no tengan 139 puntos, sino que digamos que ustedes tienen 167 puntos, van a hacer lo mismo, 167 le van a descontar los 3 que vamos a hacer en el cambio de color y lo que le quede lo van a dividir entre 2. Entre 2 da 82, entonces ustedes van a tejer 82 puntos altos desde donde comienza hasta antes de hacer el cambio de color. Ok, espero que les haya quedado claro. De igual forma, si tienen dudas me las pueden dejar, que yo estaré atenta para ayudarles. Entonces yo voy a comenzar con mis 68 puntos, los voy a anotar por aquí. 68 puntos altos. Voy a tejer 68 y hacemos el cambio de color. Vamos a seguir tejiendo como lo hemos venido haciendo hasta aquí. Aquí ya yo hice mis 2 cadenas para girar el tejido, 2 cadenas y giro, y ahora me toca tejer por detrás. Recuerden que hemos ido intercalando las vueltas, una vuelta por delante, otra vuelta por detrás, y miren cómo se va viendo el tejido. Queremos que se vea de esta manera. Esta vuelta me toca tejerla por detrás, entonces tejo un punto alto, 2 puntos altos, voy a tejer 68, en el punto 68 hacemos el cambio de color. Estoy aquí en el punto 68, lo estoy haciendo, no lo he terminado, comencé el punto alto, pero lo tengo aquí sin terminar, lo voy a terminar con el color rojo. Entonces recuerden que yo estoy tejiendo con hilo doble, así es que aquí lo tengo doble, y lo que voy a hacer es tomar una cadenita y sacarla por aquí. Vamos a dejar más espacio, voy a dejar una colita larga para luego esconderla. Entonces aquí saco la cadenita, tomo la lazada, este hilito queda aquí, el hilo beige lo voy a colocar porque me lo voy a traer, porque voy a seguir tejiendo con él, entonces lo voy a colocar aquí. Esta colita la podemos, con este dedito, acá la sostenemos y tomo el hilo rojo, el hilo beige, lo coloco aquí y voy a traérmelo. Voy a tejer un punto alto en color rojo por detrás, uno, tejo el otro, dos, y el siguiente por detrás, el tercero. Miren, aquí tengo el hilo beige y voy a tejer el punto alto, no lo voy a terminar, lo voy a terminar con el color beige. Entonces voy a soltar el rojo, subo el beige y termino el punto alto. Ya tengo mis 3 puntos altos en color rojo, o sea que ya tejí esta parte. Esta partecita ya la tejí, 3 puntos altos en color rojo. Voy a terminar esta vuelta con el color beige. Entonces simplemente voy a seguir tejiendo. El hilo rojo lo voy a dejar aquí, no lo voy a cortar. De regreso vamos a tomarlo nuevamente. Entonces voy a terminar de tejer con el color beige. Normal, como estamos tejiendo por detrás. Un punto alto en cada punto hasta terminar esta vuelta. Muy bien, terminada esta vuelta vamos a cortar aquí el hilo, una cadenita, y cortamos porque vamos a empezar a hacer las disminuciones del top. Entonces aquí ya tenemos marcado el centro, este es el centro del top. Aquí está el hilo rojo no lo cortamos, este luego lo amarramos bien y lo escondemos. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a tejer. Ya vamos a dejar esta parte que va a ser la parte de la espalda y vamos a tejer la parte frontal. Entonces te voy a dejar también aquí las medidas que vamos a tener en cuenta de acuerdo a las tallas. Yo estoy haciendo un talla M, entonces en mi caso son 40 centímetros. Lo que voy a hacer es que del punto del centro, como estamos aquí en la mitad, voy a marcar de aquí 20 centímetros, que es la mitad, hacia acá.
hacia acá, la medida me da aquí en este punto. Entonces vamos a marcar ese punto. Aquí lo marco y voy a comenzar a tejer desde aquí hasta acá. Voy a contar cuántos puntos tengo, entonces voy a contar, vamos a tejer de este hacia acá, no vamos a tejer del que marcamos, vamos a contar 1, 2, 3. Tengo 35 puntos hasta este blanquito, desde donde coloqué el marcador hasta este, tengo 35 puntos. Entonces lo que voy a hacer ahora es contar la misma cantidad de puntos a partir del color beige hacia acá, 35 puntos, y coloco otro marcador para saber hasta dónde voy a tejer. Recuerda que la cantidad de puntos puede variar dependiendo de la talla que estés tejiendo. Bueno, entonces como quedamos aquí de este lado, que fue donde corté, aquí correspondía subir y girar, entonces ya yo le he dado vuelta a mi tejido. Vamos a tejer ahora de este lado para seguir la secuencia que llevábamos. Voy a ponerme aquí en este punto, entonces esta vuelta me toca tejerla por la cadenita de adelante. Entonces aquí voy a sacar el hilo, hago el nudo deslizado y lo saco por aquí. Voy a hacer 2 cadenas para comenzar esta vuelta. Estas 2 cadenas me van a contar como un punto alto sin terminar. Y para terminar este punto alto lo voy a terminar tejiendo otro punto alto en el siguiente punto. De esta manera estoy tejiendo 2 puntos en uno, este con este, y lo cierro. Ahí tengo mi primer punto alto. Ahora me voy acá al siguiente por la cadena de adelante y voy a tejer un punto alto. Entonces lo que me dice mi patrón, vamos a ver qué es lo que dice el patrón que tenemos por aquí en el papelito. Este cuadrito relleno es este que hicimos aquí, 3 puntos. Entonces aquí me dice que tengo que hacer acá 3 puntos antes y después de este. Lo que voy a hacer es que voy a contar 1, 2 y 3. Cuando esté en este punto voy a hacer el cambio de color para tejer en rojo estos 3 y 3 más. Miren que son estos que están aquí, ¿ok? Entonces voy a tejer puntos altos hasta llegar aquí al punto que les dije. Bueno, ya estoy llegando, aquí me falta 1, 2, 3 y 4. Voy a tejer este para hacer el cambio de color. Este lo voy a tejer sin terminar. Saco 2 y aquí sostengo y voy a sacar el color rojo. Entonces acá está mi hilo rojo, simplemente lo voy a tomar y lo voy a sacar. Ok, entonces voy a tomar la lazada, me voy a ir así por detrás del color rojo, porque si tejo así, pues la parte de adelante es esta, se va a ver el hilo acá. Entonces tomo la lazada y me voy a ir por detrás del hilo, voy a traerme el blanco y voy a hacer mi punto alto en color rojo. Ahí tengo el primero, voy a tejer el segundo. Ahí tengo el segundo y voy a tejer el tercero. Fíjate que me estoy trayendo el hilo blanco. Mira, ahí está mi hilo blanco, me lo traigo. Aquí tejí el tercero. Ahora vamos a tejer un punto sobre cada punto de estos que tengo acá. Mira que el hilo rojo queda por detrás. Aquí, como tenemos este hilo todavía suelto, fíjate que se estira un poquito, pero no importa, aquí tiramos y seguimos tejiendo. Al final esto lo amarramos, lo escondemos y ya no pasa nada. Mira que mi hilo blanco me lo he traído. Ahora tejo 3 puntos más. 2 y 3. Y mira, tengo la siguiente parte que son 3 puntos, estos 3 sobre estos 3 y otros 3 más. Ok, así se va viendo nuestro corazón. Y así es como se ve por la parte de adelante.
Bueno, este tercer punto, 1, 2 y 3, este tercer punto no debía terminarlo. Este tercer punto lo terminamos con el color beige. Entonces tomo el color beige, el color rojo lo voy a dejar por este lado porque esta es la parte de atrás, entonces el hilo debe permanecer por la parte de atrás. Aquí termino de tejer, tomo lazada y sigo tejiendo. Entonces voy a tejer hasta donde coloqué el marcador de este lado, la misma cantidad de puntos que tejí aquí, voy a tejer de aquel lado y para terminar hacemos una disminución, ya les muestro cómo es. Bueno, aquí ya voy a tejer los últimos 2 puntos cerrados en 1. Recuerden que en mi caso yo estoy haciendo 39 puntos a partir de este punto, de este que está aquí, ¿ok? Entonces, por si tienen, para que tengan eso en cuenta, que aquí tenemos 3 en rojo que están encima de esto. Entonces, si van a contar desde aquí, tienen que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta tener 39 en mi caso, porque los estamos contando desde aquí abajo, desde el último punto rojo, pero de estos 3 de acá abajo, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí tengo 37 puntos, como son 39, estos 2 los voy a cerrar en 1 para que me queden 38. Hago el punto alto, no lo termino, tomo lazada y hago el siguiente punto alto para cerrarlos juntos. Saco 2 y ahora saco los 3. De esa manera hice una disminución. Ahora voy a subir con 2 cadenas, vamos a girar el tejido y voy a comenzar la siguiente vuelta. Esta me toca tejerla por detrás, voy a comenzar con una disminución aquí y me voy al siguiente. Esta es otra forma de hacer la disminución, ¿ok? Aquí cerramos 2 puntos juntos, lo podemos hacer así o vamos a hacerlo como lo hice primero. Lo que voy a hacer es que hago las 2 cadenas y no voy a tejer el primer punto, sino que estas 2 las voy a contar como un punto alto sin terminar. Tomo lazada y me voy al siguiente, simplemente me voy a saltar este. Me voy al siguiente y tejo un punto alto. Aquí saco 2 y al sacar estos 2 ya cerré 2 puntos en uno solo. Sigo tejiendo, punto alto, hasta llegar, hasta tener 1, 2 y 3 puntos. O sea, voy a dejar 1, 2, 3. Cuando esté tejiendo este punto voy a hacer el cambio de color. Entonces, hasta aquí voy a seguir tejiendo, voy a explicarles. Vamos en esta vuelta, sigue esta. Entonces voy a tejer 3 puntos más en color rojo como hicimos en esta. Tejemos esta, la que sigue también. 3, vamos a tejer 3 puntos más en color rojo, la que sigue y la que sigue. O sea, estamos aquí. Vamos a ir subrayando. Esta ya la tejimos, que fue esta primera. Esta segunda es esta. Ahora estamos tejiendo esta, ¿ok? Estamos en esta. Entonces nos falta 1, 2, 3 y 4 vueltas de, digamos, de ir avanzando 3 puntos. En esta avanzamos 3, en la siguiente 3 más, 3 más, 3 más. ¿Ok? Vamos a ir chuleando hasta terminar. Yo voy a terminar esta, 1, 2, 3 y 4. Cuando esté aquí, allí nos vemos. Bueno, aquí ya voy a tejer los últimos 2 puntos cerrados en 1. Hago el punto alto, no lo termino, tomo lazada y hago el siguiente punto alto para cerrarlos juntos. Saco 2 y ahora saco los 3. De esa manera hice una disminución. Ahora voy a subir con 2 cadenas y voy a comenzar la siguiente vuelta. Tomo lazada y me voy al siguiente. Simplemente me voy a saltar este. Me voy al siguiente y tejo un punto alto. Aquí saco 2 y al sacar estos 2 ya cerré 2 puntos en uno solo. Sigo tejiendo, punto alto, hasta llegar, hasta tener 1, 2 y 3 puntos. O sea, voy a dejar 1, 2, 3. Cuando esté tejiendo este punto voy a hacer el cambio de color. Entonces, hasta aquí voy a seguir tejiendo, voy a explicarles. Vamos en esta vuelta, sigue esta. Entonces voy a tejer 3 puntos más en color rojo como hicimos en esta. Tejemos esta, la que sigue también. 3, vamos a tejer 3 puntos más en color rojo, la que sigue y la que sigue. O sea, estamos aquí. Vamos a ir subrayando. Esta ya la tejimos, que fue esta primera. Esta segunda es esta.
Ahora estamos tejiendo esta, ¿ok? Estamos en esta, entonces nos falta 1, 2, 3 y 4 vueltas de, digamos, de ir avanzando 3 puntos. En esta avanzamos 3, en la siguiente 3 más, 3 más, 3 más, ¿ok? Vamos a ir chuleando hasta terminar. Y en cada una de las vueltas al iniciar, vamos a iniciar con una disminución y también al finalizar con una disminución. Entonces, como les dije, voy a tejer 4 vueltas más. Esta sería una, después de esta tejo 3 más y en este punto nos vamos a encontrar. Les quiero decir, bueno, antes de avanzar, ya en este caso voy a hacer el cambio de color y recordé decirles esto, que si se les dificulta un poco trabajar con este hilo aquí, pueden cortarlo dejando una hebrita, así más o menos cortan y cuando lleguen a este punto lo vuelven a colocar, finalizan, cortan, pues en cada vuelta van cortando el color rojo en caso de que se les dificulte, solo que al final les van a quedar muchos hilitos así sueltos que van a tener que esconder, ¿ok? Pero es opcional, o sea, si ustedes desean lo pueden cortar, si les parece más fácil. Aquí ya voy a tomar el hilo rojo. En este caso no es tan difícil porque aquí estoy trabajando del lado derecho y el hilo rojo pues lo tomo por detrás, entonces como que no pasa nada. Pero cuando estamos tejiendo del otro lado, como en la vuelta anterior, ustedes se dieron cuenta que es un poquito difícil trabajar de este lado con el hilo así como que por debajo. Si ese es su caso, pueden cortar el hilo, no hay ningún problema. Yo pues prefiero llevármelo, pero es opcional, ya ustedes miran si lo quieren cortar. Aquí voy a seguir tejiendo mis 3 puntos con color rojo, todos estos con color rojo y 3 más con color rojo. Y ahora sí vamos a seguir, terminamos con disminución, sigo de tejer las vueltas que les dije y ya nos vemos. Muy bien, terminé esta vuelta, estoy aquí, vamos a este punto, ahora vamos a tejer esta vuelta, entonces fíjate que aquí esto va en rojo, o sea, encima del rojo, esta vez vamos a tejer aquí encima. Entonces, en este último punto, beige, vamos a tejerlo con el color beige y no lo terminamos porque aquí vamos a cambiar al color rojo. Aquí saco el rojo y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto rojo, ¿ok? Y esta vez no vamos a tejer 3 puntos más, simplemente esta vuelta la vamos a tejer igual a la anterior. Bien, entonces tejo un punto rojo hasta aquí, sobre cada punto rojo, luego cambiamos al beige y terminamos aquí con una disminución. Entonces vamos a seguir el patrón. Lo que sigue aquí es, estamos en esta, vamos a tejer esta y la siguiente de igual forma, ¿ok? Estas dos las vamos a tejer igual y en esta cambiamos porque aquí hay un espacio en blanco. Entonces vamos a tejer estas dos y ya nos vemos. Muy bien, mis amores, miren cómo se ve aquí, el corazón ya va tomando forma, así que vamos a continuar. Entonces vamos a seguir con esta vuelta. Aquí, como les dije, tenemos un espacio en blanco, entonces vamos a tejer 3, 6, 9, 12 y 15 puntos en color rojo y tejemos 3 en color beige y luego terminamos con 15 más en color rojo. Ok, entonces vamos a tejer esta vuelta. Bueno, ya tejí mis 15 puntos en color rojo, estoy en el punto número 15 que es donde vamos a hacer el cambio de color. Entonces aquí vamos a sacar el color beige y vamos a tejer ahora 3 puntos en color beige. Esta vez me voy a traer el color rojo porque lo vamos a sacar después de los 3 puntos, lo vamos a volver a tomar. Entonces me lo voy a traer por debajo, tejo un punto alto. Esta vuelta la estoy tejiendo por detrás. Recuerden que vamos a seguir intercalando las vueltas, una por delante y una por detrás. Aquí estoy tejiendo el punto número 3 en color beige, no lo termino, sino que lo termino con el color rojo. Ok, entonces ahora sigo tejiendo los 15 puntos altos en color rojo y luego termino con el color beige. Muy bien, entonces ya comencé la siguiente vuelta. Vamos a hacer la última vuelta de nuestro corazón. Entonces aquí me indica, vamos a chulear esta. Aquí me indica que tengo que comenzar estos 3 con color beige. Ok, encima de los 3 primeros puntos rojos voy a tejer 3 puntos en color beige. Entonces voy con el color beige, no vamos a hacer el cambio de color, voy a tejer 3 puntos más con el color beige. Aquí llevo 1, vamos a tejer 3 puntos encima del color rojo. Con el color beige los vamos a tejer, llevo 2 y el tercero cambiamos al color rojo en este punto. Vamos a sacarlo aquí
el color rojo. Voy a seguir ahora tejiendo en color rojo. Voy a tejer 3, 6 y 9 puntos en color rojo. Ok, vamos a tejer esos 9 puntos con el color rojo. Muy bien, entonces aquí estoy en el punto número 9. Vamos a terminarlo con el color beige. Y vamos a ver qué nos dice nuestro patrón. Dice que vamos a tejer 3, 3 y 3 son 9. En total 9 puntos con el color beige. Y terminamos con otros 9 puntos en color rojo. Y cambiamos al color beige para terminar de tejer esta vuelta. Bueno, aquí terminamos con esta vuelta. Vamos a cortar el hilo rojo, aquí también larguito, para luego esconderlo. Tenemos que esconder estos dos hilitos y vamos a seguir. Entonces miren, aquí se ve ya el corazón que tomó forma, mírenlo allí. Ahora voy a tejer unas 4 vueltas más en color beige. Voy a girar el tejido, vamos a ponerlo del lado derecho para que lo vean. Miren qué bonito se ve el corazón. Entonces voy a tejer 4 vueltas más en color beige y ya miramos cómo se ve nuestro top. Y así es como se ve hasta aquí. Miren que el corazón se ve mucho mejor ya cuando tejemos estas otras vueltas de más. Entonces aquí ya el top va tomando forma. Quería decirles que hay partes del video en las que se va a escuchar como bulla de fondo. Entonces les pido disculpas de verdad por eso. Entonces vamos a hacer ahora la parte del cuello. Voy a seguir tejiendo con el color beige. Entonces hago 2 cadenas para subir. Giramos el tejido y voy a comenzar tejiendo un punto alto encima del primer punto, que es este. Voy a tejer mi primer punto alto. Ahora voy a hacer una cadena, tomo lazada, me salto el siguiente punto y en el siguiente tejemos un punto alto. Ok, una cadena, nuevamente me salto este y en el siguiente un punto alto. Voy a tejer esta vuelta de esa manera, una cadena y me salto un punto de base y en el siguiente un punto alto. Comenzamos la siguiente vuelta con una cadenita, giramos el tejido y encima del primer punto alto vamos a hacer un punto bajo. Tomamos lazada y encima del siguiente punto alto, miren aquí en este, vamos a tejer un punto alto, otro punto alto y llevamos 2, tejemos 3 y por último tejemos 4. Ahora encima del siguiente punto alto tejemos un punto bajo. Y repetimos, tomo lazada, encima de este punto alto voy a tejer 4 puntos altos y encima del siguiente tejemos un punto bajo. De esta manera lo que vamos a ir formando son unos abaniquitos para el borde de nuestro top, para que le dé un toque súper romántico, súper coqueto. Aquí tengo 4 puntos altos, ahora me voy al siguiente y coloco allí un punto bajo. Vamos a repetir esto hasta terminar. Bueno, aquí ya llega al final y miren que me sobró este espacio de puntos. Entonces en este caso simplemente voy a hacer 1, 2 puntos bajos para finalizar. En caso de que les sobre, si les da exacto, pues perfecto, pero si no, hacemos esto y ya, no pasa nada. Bueno, ahora vamos a seguir. Yo aquí corté el hilo, no teníamos que cortarlo, pero fue un error que cometí. Entonces voy a hacer ahora una cadena, 2, 3. Voy a tejer cadenas para hacer el tirante de nuestro top. Muy bien, tejí 60 cadenas. Esto, midiéndolo, estas cadenas me dan 30 centímetros. 30 centímetros es la medida del tirante si estás tejiendo en talla M. Entonces ahora vamos asegurarnos de tener las cadenitas derechitas, que no estén torcidas. Aquí están mis cadenas derechas. Entonces vamos a ponerlas en esta parte del top, del lado de donde está la cadena, en donde termina el top. Aquí la vamos a poner en el último punto y la vamos a poner con un punto deslizado. Ok, bueno, tenemos que buscar la ubicación. En mi caso pues las puse así, pero voy a trabajar, voy a tejer. Si la pongo así, quedo por el lado de afuera del top y quiero quedar por el lado de adentro, entonces las voy a poner así. Ok, de esta manera hago el punto deslizado y miren que quedo lista para tejer por la parte de adentro. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a tejer aquí un punto bajo, en el siguiente un punto bajo,
punto bajo. Voy a tejer un punto bajo por toda esta parte hasta llegar aquí, a la parte donde sube. Muy bien, ya llega el espacio donde voy a subir. Entonces lo que voy a hacer aquí es que este punto con este los voy a cerrar juntos. Voy a sacar aquí y no voy a terminar el punto, lo sostengo y me voy aquí al siguiente y cierro. Esto como para evitar que el top quede abierto con esta parte, ¿sí? Para que gire bien aquí. Y ahora sigo tejiendo puntos bajos, punto bajo, en el siguiente un punto bajo, voy a seguir tejiendo puntos bajos por todo el borde del top. Tejemos puntos bajos por toda esta parte. Al llegar a las cadenas vamos a tejer un punto bajo por las cadenas sin permitir que se nos vayan a girar. Por este lado de las cadenas vamos a estar tejiendo un punto bajo hasta llegar acá a la parte final. Bueno, ya llegué al final. Entonces aquí me encontré con el primer punto bajo que hice. Voy a insertar allí el ganchillo y allí voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Ok, entonces vamos ahora a continuar. En el siguiente punto hago un punto deslizado, otro punto deslizado y ahora voy a devolverme. Con esto lo que hice fue subir, como cuando subimos 2 cadenas para devolvernos. En este caso hice 2 puntos deslizados. Ahora busco el primer punto del tirante y allí voy a tejer un punto alto. Miren, un punto alto, una cadena, me salto este y voy al siguiente con un punto alto. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en la parte del cuello. Una cadena, nos saltamos un punto de base y un punto alto en el siguiente punto. Una cadena, me salto este y un punto alto en este. Voy a repetir esto por todo el tirante, por toda esta parte, hasta llegar. Pasamos por aquí, vamos a pasar por aquí hasta llegar aquí, a este punto. Bueno, ya llegué al punto que necesitábamos. Vamos ahora a ponernos 1, 2 y 3. En el tercer punto nos ponemos con un punto deslizado. Bien, miren, ya de esa manera tenemos esta parte lista. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a devolver y en el último punto alto que hicimos, que es este, allí voy a tejer un punto bajo. Hago aquí mi punto bajo y vamos a hacer ahora los abanicos. En el siguiente punto alto vamos a tejer 4 puntos altos. 1, 2. Tejemos el tercero. Y el último, el número 4. Y ahora encima del siguiente punto alto nos ponemos con un punto bajo. Y vamos a repetir hasta llegar al final de esta vuelta. Aquí les muestro para que se ubiquen. Estamos aquí, vamos a seguir tejiendo por toda esta parte, por toda la parte del tirante, hasta llegar acá. Muy bien, ya llegué al final de la vuelta. A mí me dio exacto aquí. Termino con un punto bajo y cerramos la vuelta. Recuerden que si no les da exacto no pasa nada. Terminan con unos 2 o 3 puntos bajos y listo, no pasa nada. Ahora vamos a terminar esta vuelta con un punto deslizado. Aquí me voy a poner, hacemos un punto deslizado, una cadenita y cortamos el hilo. Vamos ahora a tejer el otro tirante. Pero primero les voy a mostrar cómo vamos hasta aquí. Miren lo lindo que se ve súper delicado, súper romántico. La verdad es que me encanta y sé que a ustedes también les está encantando. Bueno, vamos a explicar el otro tirante para que no se me vayan a perder. Me voy a poner justo aquí, en este puntico bajo. Estoy en la parte de arriba del top, entonces me pongo acá de este lado. Miren que ya este acá es el que tejimos. Ahora vamos a tejer este lado. Entonces voy a sacar el hilo por aquí. Me gusta siempre hacer el punto deslizado y sacarlo. Lo que voy a hacer es cadenas. La misma cantidad de cadenas que hice de este lado, las voy a tejer de este lado. Muy bien, tengo mis 60 cadenas. Ya aquí las tengo derechitas para que no se me vayan a torcer. No las dejen torcer porque luego el tirante les va a salir malo. Ahora voy a buscar esta parte, que es la parte de atrás del top, para ponerme aquí en el último punto. Y vamos a ponernos de tal manera que quede para tejer para esta parte. Recuerden que vamos a tejer por la parte de la sisa. Entonces aquí me voy a poner así.
En la otra, en aquel tirante, me puse por el lado de afuera. Recuerda, me puse así. Pero si me pongo así, voy a quedar por fuera y necesito quedar por dentro. Entonces me voy a colocar de esta manera. Aquí me pongo con un punto deslizado. Y automáticamente quedé lista para comenzar a tejer. Entonces vamos a tejer una vuelta de puntos bajos por todo este borde. Un punto bajo, otro punto bajo. Voy a tejer puntos bajos por toda la parte de la sisa. Lo mismo, ahora sí es lo mismo que hice en el otro tirante. Por toda esta parte, puntos bajos. Cuando llegue aquí voy a cerrar este punto con este punto para que esto me quede como una pincita cerradita allí. Sigo tejiendo puntos bajos, sigo tejiendo puntos bajos. Luego llego a las cadenas y también por las cadenas las pongo bien derechitas y voy a tejer un punto bajo en cada una de las cadenas. Cuando llegue aquí a la última cadenita donde comencé, voy a llegar por este lado, voy a llegar aquí, me voy a poner en el primer punto bajo, hago un punto deslizado y comienzo a tejer esta parte, que son un punto alto, una cadena, me salto un punto alto, una cadena, me salto un punto. Y finalizamos con los abanicos. Ahora vamos a tejer la parte de abajo del top. Yo no me di cuenta que no había presionado el botón de grabar, pero lo que estoy haciendo aquí son puntos bajos. Estoy haciendo un borde de puntos bajos por toda la parte inferior del top. Me puse aquí y voy tejiendo puntos bajos. Y cuando llegue al final de la vuelta de puntos bajos voy a subir 2 cadenas y hago un punto alto, una cadena, un punto alto, o sea, lo mismo que hicimos aquí. Esto que hicimos aquí es lo mismo que estamos haciendo acá abajo. Finalizamos con la vuelta de abanicos en la parte de abajo. Yo la estoy haciendo en color rojo. Bueno, vamos ahora a tejer una vuelta de puntos bajos por la parte de adentro del tirante. Me voy a poner en el cuello, miren aquí, esta es la parte del cuello. En este abaniquito me voy a poner aquí encima, voy a sacar por allí el hilo. Recuerden que a mí me gusta sacar el hilo con la cadenita ya lista. Ahí hice la cadena y la voy a sacar por aquí. Voy a hacer una cadenita y vamos a comenzar a tejer por dentro del tirante puntos bajos. Entonces voy a introducir el ganchillo en el primer punto, en la primera cadenita pues, y hacemos un punto bajo. Me voy a la siguiente cadenita por este lado y tejo un punto bajo. De igual manera en la siguiente voy a estar tejiendo un punto bajo sobre cada una de las cadenitas que me quedaron por la parte de adentro del tirante. Cuando llegue aquí al final, a esta parte, voy a seguir tejiendo un borde de puntos bajos hasta acá abajo. Y luego me pongo del otro lado y hago lo mismo. Bueno, ya tenemos el top casi listo. Yo para el tirante hice como unas 300 cadenas y luego me regresé con punto deslizado. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer también con puntos bajos. Entonces el cordón lo vamos a cruzar por la parte de atrás y estos hilos los vamos a esconder, estos y todos los demás hilitos que estén por allí sueltos, todas las hebras, las esconderemos por dentro del top. Ahora ya les voy a mostrar cómo queda el top terminado, cómo se ve una vez listo. Y miren esta delicadeza, qué belleza, qué hermosura. Yo estoy matada y encantadísima con mi top. De verdad, espero que lo puedan tejer. Les va a encantar, les va a gustar muchísimo. Es súper lindo, de verdad, ni se imaginan. Aquí están viendo cómo es por detrás y ya les voy a mostrar unas foticos para que vean cómo queda puesto. Si tejes este top, lo puedes compartir conmigo en mis redes sociales. Aparezco como Manos de Crochet. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos, bye.